SER Podcast. ¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega y escuchas Hora 25 de los negocios, hoy analizando el dato de inflación de 2022 con una nueva bajada en diciembre y todos sus asteriscos. Contamos con la tasa de inflación más baja de la zona euro, con un 5,7% al cierre del año. Esto supone 5 puntos de caída de la inflación en 5 meses. Este es el dato y esta es la valoración del dato que hace la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el conjunto del Gobierno. La inflación consolida en diciembre la bajada que había empezado en verano y de hecho nos deja un año 2022 que podemos dividir en dos partes. Una primera mitad, desde enero y hasta julio, con una subida sin cuartel de los precios, y una segunda, desde agosto hasta diciembre, marcada por todo lo contrario, por una bajada aún más pronunciada de la inflación que termina el año, de hecho, por debajo del nivel en el que lo empezó. Un 5,7% han subido de media los precios en 2022, un 5,7% es lo que son de más caras las cosas en diciembre respecto a principios de año, pero es un dato lleno de asteriscos. El principal es que es una bajada de la inflación parcial, muy parcial. Una bajada condicionada claramente por el efecto escalón y por los precios de la energía que, al igual que fueron el principal motor en su día de la subida de los precios, son ahora el principal motor de su bajada. Y a consecuencia de esto tenemos unos alimentos que siguen subiendo de precio un mes más y que vuelven a marcar un récord en casi 3 décadas. Los alimentos son ahora un 15,9% más caros que hace un año, un 15,9% de media, porque hay algunos de ellos que cuestan hasta un 40 o hasta un 50% más, y eso es lo que hace que la inflación escale hasta el 7%. La inflación subyacente está en el 7%. Vamos a detallar primero los datos generales. Shira Valdés, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Datos generales que nos dicen que la inflación baja incluso más de lo que había anticipado el INE. Se modera la subida de los precios por quinto mes consecutivo, sí, y el dato consolidado que hoy ha hecho público el Instituto Nacional de Estadística es ligeramente mejor que el que había avanzado, una décima inferior, así que el dato de IPC de diciembre se sitúa en el 5,7% frente al 6,8% que marcó en noviembre, aunque los precios se incrementaron un 0,2% en el último mes, especialmente debido al encarecimiento de los alimentos, que han subido un 15,9% en el último año, y el textil. Y pese a que el coste de la energía, electricidad, que ha bajado más de un 30%, y carburantes, sigue bajando. A diferencia del dato general, sin embargo, no ocurre lo mismo con la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta alimentos frescos y energía, que continúa al alza y escala ya hasta el 7%, una décima más de lo que el INE había estimado inicialmente, y marca su nivel más alto en 3 décadas. Vamos a ir al asterisco. El pero en este caso tiene que ver con el nivel de precios. Que la inflación baje, como está ocurriendo desde verano, no significa necesariamente que los precios bajen, porque lo que hace la inflación es medir los precios de ahora con los precios de hace un año. Y lo que nos dice ese dato es que ahora los precios son un 5,7% más altos que hace un año. Si nos vamos al índice, ¿qué tenemos? Lo que vemos mirando al índice es que los precios tocaron techo en verano, en el mes de junio, tras protagonizar una escalada de casi año y medio. Desde entonces, desde junio, apenas se han movido, apenas han subido, apenas han bajado, siguen a ese nivel alto, a ese nivel récord. Eso es lo que nos dice el desglose del índice que agrupa todos los precios. Si bajamos más al detalle, vemos que lo que sí ha seguido subiendo y se ha seguido encareciendo es el precio de la mayoría de alimentos. De hecho, Shira, en la lista de lo que más ha subido de precio en el último año, prácticamente todo son alimentos. Lo comentábamos ahora, igual que ha venido ocurriendo en los últimos meses, los precios de la alimentación son los que más siguen impulsando a la inflación. Se ha encarecido especialmente el azúcar, más de un 50%, la mantequilla sube más de un 42% y la leche y las harinas en torno a un 37%. Y más allá de los alimentos, lo que ha subido especialmente este año son los combustibles líquidos, concretamente un 41,7%. Otro asterisco, si desglosamos más, vemos que los alimentos frescos sí han empezado a moderar su subida. Subieron mucho hasta el mes de octubre, pero en noviembre y en diciembre su precio se modera. En cambio, los alimentos elaborados continúan subiendo de precio, pese a que la energía está bajando y pese a que el transporte está bajando. ¿Por qué entonces sigue subiendo el precio de estos alimentos? Pues los sindicatos lo tienen claro. Pepe Álvarez, UGT. Las empresas de distribución son
verdaderos elementos que chupan los beneficios de los que lo producen y a la vez aumentan los precios a los ciudadanos y las ciudadanas. Y yo creo que el Gobierno tiene que intervenir. Una denuncia que también hizo pública Comisiones Obreras ayer mismo con un informe en el que detallaba cómo los márgenes de muchos establecimientos se estaban incrementando en los últimos meses al calor de esta subida de los precios. Es también una denuncia que no hacen solo los sindicatos, también la escuchamos en boca del Gobierno. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda. Hay alguien aquí que se está forrando. Además, se está demostrando que una parte de la inflación subyacente, pues se explica solamente por los beneficios de las empresas. Y esta subida del precio de los alimentos contrasta con lo que sí ha bajado de precio. ¿Y qué ha bajado de precio el último año? Pues básicamente todo aquello que había subido antes. Y todo aquello como la energía, como el transporte, como los carburantes, sobre lo que ha intervenido el Gobierno, Shira. Pese a que se encarecen los combustibles, entre los componentes de la cesta que conforma el IPC, una de las cosas que más baja es la gasolina, casi un 8% por el efecto del descuento de 20 céntimos que aprobó el Gobierno. Baja también el transporte en general, casi un 39% el de pasajeros, más de un 18% el transporte en metro y más de un 12% en el autobús. Baja también la electricidad, casi un 31%, y también los ordenadores, que fueron el año pasado un 9,6% más baratos que en 2021. Los dos lados pues de esta balanza nos dejan un 2022 dividido en esas dos partes que mencionábamos y con una inflación media altísima. 8,4% de inflación media es la más alta desde la década de los 80. En lo que llevamos de siglo, la inflación más alta de media en un año había sido un 4% en 2008, así que ahora en 2022 cerramos con una inflación de más del doble. Sí que es verdad, en todo caso, que como decíamos, la inflación desde verano está bajando y está bajando muy rápido, y no solo en España, Pablo Anzola, porque los datos de otros países también nos dicen, buenas tardes, que la inflación baja. Sí, Francia ha comunicado hoy una inflación del 5,9%, un punto y medio menos que en el último mes. También en Alemania ha pasado en diciembre del 11,6% al 9,6%, 2 puntos menos. Grecia, por ejemplo, que registraba subidas de precio del 12,1%, está ahora en el 7,6%, 5 puntos menos. Y también en Estados Unidos la inflación ha tocado su punto más bajo en más de un año, un 6,5%, lleva ya 6 meses consecutivos cayendo. Y con estos datos vistos, dos preguntas sobre lo que tenemos por delante. La primera, ¿continuará o no continuará este descenso de la inflación? Porque hay que recordar que ahora, en enero, el Gobierno ha retirado el carácter universal de la bonificación de 20 céntimos por compra de litro de gasolina y de gasóleo. Y eso puede operar provocando una subida de la inflación. De ahí que la vicepresidenta Nadia Calviño advirtiera esta semana. Nuestra previsión es que pueda haber repuntes. Ahora en este mes de enero, al eliminar la bonificación de los carburantes, cabe esperar que haya un cierto freno, ¿no?, en este proceso de bajada, pero todo apunta a que en este año vamos a seguir con esa tendencia a la moderación de la inflación. Y la segunda pregunta es ¿qué efecto van a tener estas bajadas de la inflación sobre las decisiones de los bancos centrales, que acabaron 2022 anticipando unas subidas de tipos de forma constante y significativas durante los primeros meses de 2023? Un mensaje que esta semana han mantenido. Esto decía hace apenas 48 horas el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Prevemos seguir incrementando significativamente los tipos de interés en las próximas reuniones a un ritmo sostenido hasta alcanzar niveles suficientemente restrictivos. Ya no estamos hablando de pura normalización, sino de entrar en terreno restrictivo en los niveles de tipos de interés para asegurar que la inflación vuelva a situarse en su objetivo. Así que este es el tablero que nos deja este dato de inflación. Un dato que analizamos ya con José Manuel Corrales, es profesor de Economía y Empresa en la Universidad Europea. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Le pregunto primero de todo por el dato general y luego entraremos en los matices, que los hay muchos. La inflación baja al 5,7% en diciembre, la interanual. Lleva 5 meses seguidos de bajada, una bajada bastante pronunciada. ¿Esto puede seguir así, a este ritmo, en los próximos meses? Bueno, la realidad es que la bajada es muy pronunciada y la impresión que da es que esa bajada es muy considerable si se compara
con el resto de los países europeos. Y lo que ya es un dato positivo es que estemos por debajo del 7 o el 8%. La verdad es que todas las previsiones apuntaban a que la inflación a final del año 2022 se iba a situar en esa zona del 7, del 8%. El 5,7 es un dato muy positivo y ya sería positivo que pudiésemos bajar del 5% antes del verano. Mis datos apuntan a que vamos a mantener una inflación alta, porque a pesar de estar reduciéndose, sigue siendo alta hasta el verano de este año. Y hay un primer asterisco que usted acaba de mencionar, que es que la inflación, pese a estar en el 5,7%, está en unos niveles altísimos. Hay otro que tiene que ver con el precio de los alimentos, porque vemos como sobre todo los alimentos elaborados siguen subiendo, pese a que baja el coste del transporte, pese a que baja la energía. En cambio, el precio de los alimentos, especialmente elaborados, sigue incrementándose. ¿Qué explicación hay detrás de esto? Sí, es un incremento, realmente están disparados los precios de los alimentos. Están en una subida del 15,7% en un año y va a tardar todavía en llegar esa reducción por las medidas que ha tomado el gobierno en cuanto a la reducción del IVA de esos productos alimenticios básicos, aunque lo lógico es que en la medida en que los precios energéticos y el precio de la luz está reduciéndose, pues que también los precios de la alimentación básica pues se vayan reduciendo en los próximos meses. ¿Hay aprovechamiento por parte de las distribuidoras de alimentos, como dicen los sindicatos, incluso desde el gobierno Yolanda Díaz, detrás de esta disparatada subida de los precios de los alimentos? Puede haber un aprovechamiento, puede haber determinados agentes que se están forrando, utilizando una expresión que últimamente se utiliza de forma habitual, que se están forrando con esta especulación de productos de primera necesidad, pero es evidente que esa especulación no está llegando a los agricultores. Es verdad que aquellos agentes económicos que dependen del sector primario, pues en la pandemia lo han pasado muy mal, a pesar de ser un sector fundamental, el sector agroalimentario, para que pudiésemos salir de esa crisis provocada por el COVID. Y posteriormente, con la guerra de Ucrania, también lo están pasando muy mal. Hay que tener en cuenta que Ucrania ha sido el granero de Europa y que esto ha repercutido, esta guerra, este conflicto bélico, en un aumento de los cereales, del trigo, que no solamente van a afectar a España, sino que van a ser el anticipo de una crisis alimentaria en el norte de Europa, en el norte de África, y que eso puede provocar fenómenos migratorios del norte de África a Europa. Pues José Manuel Corrales, profesor de la Universidad Europea. Gracias por su análisis en Hora 25 de los Negocios. Muchas gracias. Buenas noches. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.